Buenas tardes o buenos días, según donde se encuentren. Desde el Instituto Caro y Cuervo queremos darles la bienvenida a esta mesa redonda sobre distribución y consumo de contenidos digitales en el sector del libro en Colombia. Es una mesa redonda que nos parece particularmente importante por esta posibilidad de ver cómo se integra el mundo de los contenidos digitales en el sector del libro desde dos territorios diferentes, desde un punto de vista geográfico, España y Colombia, pero siempre bajo el paraguas de la lengua española. Hoy nos acompañan cuatro expertos que trabajan de cabeza en el sector del libro desde una perspectiva digital. Voy a presentar primero a Bernardo Jaramillo, quien es asesor de la Cámara Colombiana del Libro y de la Feria del Libro de Madrid, quien será el encargado de conducir esta conversación. Es por eso que presento primero a Bernardo, quien en este momento está en el Parque del Retiro de Madrid en plena feria. Y quiero presentar también a nuestros tres hiperexpertos. Empiezo con Mariana Fejet, quien desde hace unos pocos meses es la responsable de mercados hispanohablantes para Bookwire. Tenemos también a Jaime Iván Hurtado, quien desde Hipertexto Netizen pues ha sido, creo yo, un pionero en Colombia y en América Latina en términos de digitalización de toda la cadena de valor del libro. Creo que Jaime Iván lleva muchísimos años tirando de este carro en Colombia y en algunos otros países de Latinoamérica. Creo que la primera vez que lo vi fue en un foro de Publivisa en el año 2009, quizás, ¿sí? Y bueno, pues ha corrido mucha agua bajo el puente durante estos años, y creo que los frutos del trabajo de Jaime Iván, un trabajo muy constante, pues son clarísimos, saltan a la vista. Y por último, Javier Zelaya, quien nos acompaña desde Bilbao, socio fundador y director de 212, pues que creo yo quien ha sido el encargado de abrir el camino para la digitalización del sector del libro en el ámbito hispanohablante. Yo creo que fue la primera persona que estuvo como evangelizando, ¿sí? Creo que tuvo que recibir muchas críticas, le arrojaron muchos tomates en eventos públicos por hereje, ¿sí? Pero creo que esa evangelización al final ha arrojado frutos, empezó a arrojarlos al cabo de un tiempo, y gracias a esa evangelización, pues el sector del libro hispanohablante pues ya está montado en el mundo de lo digital, no solo con libros digitales, sino también con contenidos en audio, pues en formato podcast, en audiolibro, y pues toda una serie de servicios de suscripción de los cuales seguramente hablaremos más adelante. Entonces, bienvenidos a los cuatro. Gracias por aceptar esta invitación, y bienvenidos también a quienes nos acompañan como público aquí en la sala de Zoom y a través de la fanpage del Instituto Caro y Cuervo. Entonces, no siendo más, los dejo con Bernardo, quien introducirá algunas preguntas para nuestros otros tres invitados. Bernardo, adelante. Vale. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé de dónde nos escuchen, pero gracias por estar aquí acompañándonos a nosotros. Gracias a Mariana, a Jaime Iván, a Javier. Este tema creo que es de muy vivo interés, y un interés que se ha reactivado un poco más todavía por lo que el pasado reciente que hemos vivido en este año y medio de pandemia. Yo creo que las tres personas que nos acompañan como panelistas aquí tienen desde cada una de sus órbitas una amplia experiencia en lo que es producción, distribución y consumo de contenidos digitales. Yo le agrego a lo que decía Martín de Javier como un evangelizador, un predicador similar en Colombia que también recibió muchos tomates en su momento, fue Jaime Iván. Bueno, yo quería plantearle la conversación en tres ejes, y el primero lo que quiero decir es lo siguiente. Hablemos un poco de antes de la pandemia.
antes del 2020. Ya América Latina, Colombia, España han hecho un recorrido muy interesante en todo el proceso de producción y distribución de contenidos digitales. Mi idea es que cómo nos enfrentamos, qué pasó, digamos, cerrando 2019, cómo estaba el país, Colombia, España, si se quiere, y algunos países de la región en este campo que estamos discutiendo. Yo sigo con cuidado siempre las estadísticas del registro ISBN en todos los países de la región. Y uno veía que estaba oscilando el registro de títulos editoriales en formato digital. Si analizamos la década pasada, entre el 10, 15, 20, 25% en casi la mayor parte de los países de la región, con algunas excepciones que marcaban cifras más altas y por razones muy de coyuntura, como Cuba y Cuba en particular por la baja disponibilidad de papel y otros factores, pero digamos que la región se comportaba de esa forma. Hablemos un poco de eso. Antes del 2020, ¿qué estaba pasando en América Latina, en Colombia y en España en este campo? Si quieres, arranca aquí en Javier, por ejemplo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta charla y estar acompañados de compañeros de evangelización, que yo creo que también Mariana, desde el punto de vista corporativo, también recibe muchos tomates por intentar convencer a los grandes grupos editoriales que apostaran por este camino. Entonces, cada uno de nosotros, yo creo que al principio de la década pasada, Bernardo, todo era un planteamiento teórico, veíamos lo que estaba ocurriendo ya en los mercados anglosajones y empezaban a salir, como sabéis, a finales de la década. El evento que ha mencionado Martín de 2009 de Publidisa fue, yo creo que uno de los primeros eventos digitales que fue como la apertura de esta era digital en el mundo hispano, y a partir de ahí los acontecimientos fueron progresando muy rápido. Yo, para dar un dato, por ejemplo, al principio de la década anterior, del año 2009-2010, había en España y América Latina menos de 1000 audiolibros en español producidos con acento latino o con acento ibérico, ¿no? Al final de esa década, final del año 2020, tenemos ya más de 10.000 y este año yo creo que serán cerca de 12.000 audiolibros producidos en español, ¿no? De editoriales como Penguin Random House o Planeta, que tenían catálogos muy pequeños, a que tienen ya más de 1000 títulos cada uno de ellos, ¿no? Entonces hemos visto una progresión muy rápida en el mundo también de los ebooks. Bookwire fue una de las pioneras que entró en el mercado de habla hispana en el año 2012-2013, abriendo oficina primero en México y luego con Jaime Iván en Colombia y luego en otros mercados de América Latina. Inicialmente había muy poco catálogo en formato ebook y hoy afortunadamente estamos hablando ya de miles de oferta de contenido de diferentes categorías, desde el libro educativo hasta el libro de novela o de no ficción. Y entonces yo creo que ha habido, sobre todo para mí, para resumir, un cambio de actitud en el sector editorial, de un rechazo de esos tomates que estabais comentando, me ha encantado lo de hereje, de esos tomates, esa básicamente bloqueo de que esto nunca va a llegar a los mercados hispanos y que en el caso que llegue debemos frenarlo, a una aceptación desde un punto de vista que la gran mayoría de los editores hoy en día ya ven lo digital como un complemento de su negocio papel y sobre todo debido a la pandemia un crecimiento abismal que hemos visto ya a partir de los 2 últimos años sobre todo, ¿no? Entonces, una aceptación de que este es un canal que va a convivir con el canal papel, pero que verdaderamente tiene unos ritmos de crecimiento impresionantes. Una cosita antes de pasar a otros de los colegas, Javier. ¿Dónde ubicas tú la principal barrera que hubo en estos años de los que estamos hablando? ¿Dónde estaba el principal obstáculo? El principal obstáculo es que había desde mi punto de vista, un entendimiento erróneo de lo que significaba lo digital. En vez de verlo como un nuevo canal de venta, en vez de verlo de una manera de llegar a nuevas audiencias, de exportar tu contenido, por ejemplo, tú eres un editor como Rey Naranjo, que edita en papel maravillas, ¿vale? Y que afortunadamente en el caso de Rey Naranjo fue todo lo contrario. Enseguida vio la oportunidad de transformar sus contenidos en formato digital para exportarlos fuera de Colombia y llevarlos donde la distribución en papel no les podía llevar en formato papel. Pero hubo otros muchos editores que básicamente lo vieron como una amenaza, como iba a
canibalizar su venta en papel, y cuando ya entendieron que esto lo que hacía era complementar su venta en papel con nuevos canales de venta y nuevas audiencias, y ahora con la llegada de los audiolibros y recientemente los podcasts con nuevos formatos que enriquecen tu catálogo, hemos tardado de 3 a 5 años a tener ese cambio de chip mental y verlo en positivo en vez de negativo. Vale. A ver, Mariana, tú qué nos cuentas así alrededor del mismo tema, y me gustaría mucho que puntualizaras obstáculos y grandes avances en ese periodo del que hablamos, ¿vale? Perfecto. De hecho, bueno, Javier y yo nos conocimos, estamos hablando desde los inicios de esta era digital, hacia el 2010, 2011, cuando se empezaba a hablar de ebooks. Digamos que desde ese momento hasta el inicio de la pandemia, evidentemente la evolución fue enorme. Yo diría que el principal obstáculo desde el principio y que aún permanece, pero cada vez es menor, es el miedo. El miedo siempre ha sido lo que ha impedido que el sector editorial apueste más por un formato digital. El miedo a perder venta, el miedo a la canibalización, el miedo a la piratería, muchísimo. Y todos esos miedos, en la medida en la que ciertas editoriales empezaron a apostar por canales digitales y se empezó a ver que no había tal, o sea, que no incrementaba exponencialmente la piratería que ya existía, que de hecho en papel a veces es muy superior a un formato digital, que no hay canibalización realmente, sino que en muchísimos casos incluso es todo lo contrario, o sea, títulos que salen a su vez en digital y en papel venden muchísimo más en papel que los que no. O sea, yo creo que esa experiencia y ese rodaje lo que poco a poco fue demostrándole al sector que esto no era el fin del mundo, que no era el fin del papel, que no era el fin del sector y que simplemente era la aparición de una nueva oportunidad. Entonces, como te digo, si yo tuviera que decir un obstáculo es ese. Después, obviamente hay obstáculos operativos que dificultan bueno, el crecimiento, ¿no? Había pocos canales al principio, es que al principio de todo esto, no sé, los derechos de autor tampoco estaba claro, ¿no? Había muchísimas cosas que tenían que ponerse en su sitio para que el mercado pudiera ir creciendo y desarrollándose. Y para mí el otro gran detonante ha sido la aparición del audio, o sea, no aparición, porque el audio ha existido hace bastante tiempo y en países como Alemania, como Estados Unidos siempre ha sido muy fuerte. Vemos que la explosión del audio en español y esa oportunidad, digamos, alrededor del audio también ha sido como una segunda ola revitalizadora del mundo editorial digital y una nueva ventana que esta vez... Además, curiosamente, yo que lo vivo, yo viví muy en carne propia la aparición del ebook. En cambio, la aparición del audiobook lo he visto más un poco desde la retaguardia. Creo que la actitud ya del sector ha sido otra, muchísimo menos reticente, con menos miedo y mucho más de abrazar la oportunidad. Mariana, hay una cosa que me asalta una inquietud. Lo estamos mirando mucho desde la oferta, ¿no? ¿Qué pasó con el sector editorial frente a este nuevo canal, todas esas posibilidades? ¿Cómo lo ven también? Y ahorita que Jaime Iván hable, agregar ese tema desde el punto de vista del público lector, ¿cómo ha sido esa reacción en ese periodo antes del reciente, que yo quiero detenerme mucho en el año pasado? A ver, yo pienso que el público ha sido la clave de que esto se desarrolle, como todo mercado en la vida. O sea, si no hay demanda, pues no hay oferta, ¿no? Y no se desarrolla. Por lo que yo veo en España, que me centro un poco más, aunque soy colombiana, llevo trabajando aquí muchísimos años, me centro un poco más en lo que hemos visto aquí. Yo creo que desde el momento cero el público ha estado supremamente abierto a consumir contenido y a que se le dé el contenido de una manera fácil y práctica y que le permita, por ejemplo, a través de los canales de suscripción, por ejemplo, incrementar su consumo y poder acceder a la mayor cantidad de consumos posibles. Sí que es verdad que después de los anales estos del 2010-2011, un factor que creo que también ha influido muchísimo ha sido el incremento de consumo digital en formato visual, ¿no? Las plataformas como Netflix, Amazon Video, todo esto también digo que ayudaron a crear una cultura de consumo por suscripción y de consumo digital que ha ayudado también a que esos modelos, precisamente ahora en el libro, estén en el boom en el que están, ¿no?
El consumidor ha estado súper abierto desde el momento cero, además, a consumir a través de e-readers, a través de ordenador, a través de iPads, ¿no? Tablets, todo tipo. Yo creo que aquí ha habido mucha voluntad y mucha apertura de consumo que gracias a las tendencias en general, la aparición de nuevos aparatos, de nuevo hardware que ha permitido hacer más cosas y llegar a más sectores, pues todo esto junto ha hecho que estemos afortunadamente o que estuviéramos en un mundo prepandemia, que era tu pregunta, aún no me adelanto al día de hoy, que estuviéramos en un sitio muy bueno, o sea, muy bueno y donde las bases estaban ya sentadas para ese boom digital que estamos viviendo hoy en día. Vale, gracias Mariana. Y entonces quiero darle la palabra a Jaime Iván, pidiéndole además que le meta un ingrediente adicional, Jaime Iván. Son los subsectores del mundo del libro, porque no todos han sido permeados por lo digital de la misma manera en la primera época pre-pandemia. Entonces, ¿qué pasó con? Todos sabemos que los libros de referencia están muy afectados, que en el sector del texto educativo cada vez es mayor. En fin, aparte de eso, que nos cuentes, y si es del caso Mariana y Javier también hagan una pequeña reflexión sobre eso. ¿Qué sectores fueron más permeados por el asunto? Gracias, Javier. No, gracias a ti y qué gusto estar con personas, ya no sé si algunos somos prehistóricos ya del mundo digital, pero qué gusto estar con personas con las que todo el tiempo estamos aprendiendo y qué alegría estar acá. Gracias por la invitación. A ver, yo primero para abordar la primera pregunta y luego el tema de los subsectores. Sin lugar a dudas, el tema del desconocimiento ha sido un lugar común en lo que fue antes de pandemia, y si nos vamos 5, 7, 8 años atrás, ese ha sido un tema fundamental. Yo a veces suelo decir que si el cielo de los editores existe, yo creo que ya más de uno de nosotros nos lo hemos ganado, porque esa labor de evangelización y de picar piedra, como se dice, ha sido muy grande. Otro de esos grandes retos que existían y que quizás algunos de nosotros nos acordamos es que cuando comenzó el tema digital, y hablo especialmente del tema de los ebooks, y esto no solamente en Colombia, esto era Latinoamérica y España, inclusive uno lo escuchaba de grandes portavoces de federaciones, de agremiaciones, de decir, es que eso de lo digital es el 1, el 2% de la facturación, siempre, digamos, se tuvo como algo muy secundario y como algo que no marcaba un diferencial en las ventas. Y obviamente porque habían distintas razones, no había contenido, no había estrategias, no había de pronto suficientes plataformas, etcétera, etcétera. Aunque ese planteamiento hoy, obviamente mucho menor, ha cambiado, pero todavía hay algunos visos de que sigan existiendo. Yo creo que hemos tenido un problema a nivel general, fue algo que yo aprendí en algunos de los seminarios a los que solía asistir hace unos años, cuando hablaban, por ejemplo, de cómo medir todo este tema digital. El tema de la medición siempre es un gran reto. Y ese reto, lo vamos a ver seguramente ahora en otras preguntas que tú vas a hacer, ese reto cada vez es más difícil. Porque hace unos 4 años, me acuerdo yo en el Digital Book World, 5 años, decían, acá hay un tema con los ISBNs, por ejemplo, cuando las agencias ISBNs en los países comienzan a medir el tema de la producción, y cuando comienzan a aparecer actores o distintos tipos, digamos, de players que intervienen en la industria de una manera y que no necesariamente llevan esas mediciones. Entonces, el tema de la medición, el tema, por ejemplo, cosas tan básicas y fundamentales como el ISBN, que para hablar de Colombia sabemos que lo lleva la Cámara Colombiana del Libro, que además me suministró algunas informaciones importantes para esta charla, es algo que nos va a seguir permeando y creo que va a ser cada vez más difícil el tema de la medición. Pero digamos, para ir al tema de los subsectores y conectarlo con el asunto de la medición, yo vi, lo que se vio es que en el año 2018 se dio como una irrupción a nivel de mediciones, estoy diciendo yo, en la producción, y hablando de Colombia, que es también como el objetivo de esta charla, en la producción de ISBN. Más o menos Colombia produce 17, 18, 20 mil ISBNs al año. En el año 2018, que es cuando se ese punto de inflexión, hubo 7.177 registros ISBN en digital. Eso equivale al 34.6%. Eso no se había visto antes. Antes los datos estaban más o menos por la mitad, un poquito más de la mitad, y han venido en aumento. Ahora, sí es importante hacer una lectura, como tú lo estás planteando en la pregunta específica que me haces, Bernardo, de los subsectores. Los subsectores de la edición se comportan de una manera muy, muy diferente.
Los subsectores que probablemente menos han tenido injerencia en lo digital es el religioso, probablemente el infantil y el juvenil. Ojo, en cierto tipo de mediciones, porque también eso lo vemos luego después de pandemia, muchas iniciativas que tienen que ver con ese tipo de contenidos infantil y juvenil. Pero digamos, uno que ha marcado mucho, en el que nosotros también nos movemos bastante, es todo el libro científico técnico universitario, que además después del 2018 va marcando tendencia, inclusive hoy en día a nivel de producción de ISBN, está muy por encima del 50%. Entonces, digamos que los subsectores de la edición también tienen un comportamiento especial en función yo veo como de su quehacer, de sus posibilidades, en donde vemos que algunos es más significativo o menos significativo. Digamos que, grosso modo, es como lo que yo podría decir, y reforzar un poco lo que también decía Mariana, este tema de la usabilidad, que era tu pregunta. Este ha sido un tema fundamental. No voy a entrar a la discusión del DRM, que es un tema bien árido y bien complejo, pero el poder entregar los libros o los contenidos, mejor, los contenidos a los lectores por sistemas usables, que funcionen muy bien, siempre va a ser un gran puntal, y creo que en eso ya más recientemente hemos tenido avances muy, muy significativos. Yo hago una reflexión, Jaime, antes de que sigamos con el segundo eje de nuestra conversación. Este episodio que cuentas del disparo del ISBN en el 2018, hay que mirarlo con lupa, ¿eh? Conozco Totalmente. Del 2018 en Colombia, y es casi que muy casuístico en 2 o 3 instituciones universitarias que decidieron digitalizar todo su fondo, entonces elevaron las estadísticas de digital en ese momento. Pero digamos que uno desestacionaliza eso, la tendencia sigue anterior. El fenómeno grande pasa es en el año pasado. Metámonos en el año pandemia. Sobre eso, Bernardo, déjame hacer un breve comentario. Sí. Es que ahí conecto con el tema de las mediciones. Una de las grandes preguntas que yo me hago desde hace mucho tiempo es si el tema de la normalización funciona como debe funcionar. Cada vez debería ser más lógico que cuando un editor saque un ISBN, que inclusive que en el caso de Colombia, la Cámara Colombiana del Libro tiene los combos, venga, sáquelo impreso, digital y le cuesta menos. Yo lo que sigo viendo hoy en día, es de que esa es una tendencia que no se cumple, y si hilamos fino, también tendríamos que ver qué contenidos están circulando por distintos canales, circuitos, donde no necesariamente tengamos un registro de ISBN digital y que sean contenidos digitales. Y eso inclusive puede aplicar hasta para el tema de impresión bajo demanda. Ahí hay un tema también que hay que revisar con pinzas. Eso puede ocurrir, y creo que, me imagino yo que en España el problema es similar. Mariana, que actúa en varios países, debe tener la misma condición. ¿Dónde hemos logrado medir lo digital? En la producción, en el registro de títulos. En las ventas no es tanto. Las ventas, uno me puede pegar un poco de las cifras que, por ejemplo, el informe que salió en estos días de Buwai, que publicó 2012, ¿cierto? Del comportamiento digital en nuestros países, hay algunas pistas, pero ahí tenemos que insistir mucho. Pero no nos vamos a quedar ahí. Yo quiero que hablemos de la pandemia, porque ahí pasaron cosas muy interesantes. Yo les señalaba a ustedes que cuando conversamos previamente, que la pandemia actuó como un catalizador en muchos de estos fenómenos, y ocurrieron cosas muy especiales. Yo lo que quiero poner a que conversemos es, venga, esas cosas tan interesantes que surgieron, ¿vinieron para quedarse o se están frenando? Yo he escuchado de muchas tendencias que se frenan. A ver, ¿ustedes cómo sienten eso en el mercado? Entonces, si quieres, Mariana, puedes arrancar tú ahora. A ver, evidentemente la pandemia fue un hecho surreal, ¿no? Que ahora cuando lo pensamos decimos, o sea, millones de personas encerradas en sus casas. Bueno, es verdad que es una situación que esperamos que no se vuelva a repetir. Pero a pesar de ser una situación muy especial, yo creo que lo que sirvió fue simplemente de detonante de un campo que estaba muy preparado. O sea, todas las circunstancias estaban muy alineadas, se llevaba años madurando este mercado, y simplemente yo creo que fue un gran detonante para que, por un lado, cada vez más usuarios que aún no se habían atrevido o no les había interesado o no habían tenido la inquietud, entraran dentro de modelos de consumo digital, de modelos de descarga unitaria, de modelos de suscripción.
Hablo también del audio, para el audio también fue súper interesante, o sea, desde una perspectiva de consumo, digamos que llevó al consumidor a sentir curiosidad quizás que no había sentido y a incrementar el interés por estos modelos, y llevó a todo el sector editorial en esa angustia, sin saber si sus canales de venta principales de librería física iban a volver a existir, si el mundo se iba a acabar y nos íbamos a quedar todos encerrados en la casa durante 10 años, ¿no? Con esa incertidumbre que nos acompañaba, pues los movió y los puso contra la pared a muchos que habían a propósito decidido pasar de la oportunidad digital. De hecho, nosotros tenemos uno que otro ejemplo súper bonito de editores hardcore antidigitales que habían expresamente dicho yo jamás, y que con la pandemia fue, bueno, ok, venga, me lanzo, ¿no? Esa incertidumbre realmente creó una situación única que nos llevó a todos contra la pared y permitió que el miedo a la canibalización de la que hablamos antes, a la piratería, el miedo de lo digital, fuera mucho más pequeño al miedo a se acabó el mundo. Se acabó el mundo, no hay librerías, yo no voy a volver a vender nada en mi vida, las librerías van a quebrar todas, necesito buscar una alternativa. Entonces, si bien esa es una situación muy especial y muy catastrófica y apocalíptica y esperamos que no se repita, nosotros lo que vemos es que las tendencias que generó se mantienen. O sea, nosotros vemos sin duda, evidentemente, digamos que hay unos picos que se han suavizado en términos sobre todo, digamos, de la venta unitaria de ebooks, comparando momento de encierro total con ahora, por ejemplo, pero la tendencia, es decir, la tendencia del crecimiento en la venta de ebooks, la tendencia brutal de la suscripción a América Latina, o sea, increíble, esa tendencia es realmente... Yo personalmente la suscripción la vivo muy cerca porque es un modelo en el que creo muchísimo. O sea, wow, realmente nos muestra que lejos de aplanarse la curva, se sigue creciendo. Y el audio también pegó un buen salto durante la pandemia y ese crecimiento sigue hacia arriba en modelos, en todo tipo de modelos. La otra cosa que se disparó durante la pandemia y que sigue creciendo, bibliotecas, el consumo en bibliotecas. O sea, mi mensaje con esto es, obviamente que la pandemia fue un momento extraordinario y muy raro y que quizás elevó a la exageración muchísimas cosas, pero que lo que sucedió gracias a ese detonante, nosotros lo que vemos es que se mantiene en Colombia, se mantiene en América Latina y se mantiene en España. Vale, yo le quiero poner un poco de veneno a esta discusión en esta parte, en el sentido de que durante la pandemia hubo un empobrecimiento de la población en la mayor parte de los países en desarrollo en particular, creo que en todas partes, porque hubo pérdida del empleo, pérdida del ingreso. Los hogares de ingresos medios y altos pues tenían menos gasto en otros entretenimientos fuera, podían hacerlo, ¿cierto? Pensemos en eso, a ver cómo, si eso funciona con las tendencias que tú dices que van hacia adelante, como por ponerle picante al asunto, ¿vale? Perfecto. Pues es que yo creo que ahí justamente la suscripción juega un papel súper importante. O sea, yo creo que el consumidor, al estar encerrado en su casa y no tener nada mejor que hacer, vio la oportunidad de, pagando cuotas que son súper módicas, o sea, que realmente se puede permitir una persona sin necesidad de tener unos ingresos muy altos, vio la oportunidad de tener un consumo ilimitado de ebooks y de audiobooks, que encaja también con lo que yo mencioné antes, que verdad creo que la cultura del consumidor también está súper acostumbrada a eso. Ya tengo HBO, tengo Netflix, tengo Amazon, tengo Spotify. Bueno, pues le añado, ¿no? Otra capa a esto que al final son micropagos, ¿no? Eso no va a cambiar. O sea, lo que cambia quizás es que la gente está más ocupada, tiene menos tiempo ocioso, pero es que esa es la belleza de la suscripción. Sabes que al final estás pagando una cuota que no era tan alta, no te está haciendo un hueco en la economía familiar. En cualquier caso, la de HBO es más alta. Entonces, ¿sabes? Para mí es como que llegó para quedarse como parte de la dinámica familiar y del ocio familiar. La suscripción, sobre todo a través del modelo de suscripción. No sé, Javier, tú que estás muy, muy metido en este tema, tú cómo lo veas, pero esa es mi percepción. Eso, Javier, a ver, cuéntanos. Sí, no, coincido plenamente con tu análisis, Mariana, y lo que hizo la pandemia es aceleró un proceso que, como comentabas, ya estaba en marcha, pero lo aceleró 5 años. O sea, en 3 meses, sobre todo en el periodo del confinamiento más duro que tuvimos en nuestros respectivos países, la gente en su casa descubrió esto que ya existía. Esto es lo más interesante, o sea, estos servicios de suscripción, estos servicios de préstamo digital ya existían, y nosotros lo que vimos en España y en América Latina es que
se cuadruplicó el uso. De repente fue esta explosión de gente que, aburridos en sus casas, encerrados, sin poder bajar a su librería de barrio, su biblioteca de barrio, hartos también en un momento dado de consumir en streaming series y series y series, se tenían que entretener de otra manera, evadirse de otra manera, y descubrieron los ebooks, descubrieron los audios, descubrieron el préstamo digital y vimos cómo se cuadruplicó ese uso. Cuando salimos ya de vuelta a esta nueva normalidad que se llama hoy en día, descendió al doble. Lo que ha ocurrido es, si comparamos 2021 con 2019, 2 años normales, por así decirlo, es que tenemos unos índices de consumo de contenidos digitales, de ebooks y audiolibros, que es el doble de lo que teníamos en 2019 y creciendo, ¿vale? Entonces, para ponerlo en salsa, aquí verdaderamente lo que ha hecho la pandemia es derivar nuevos modelos de consumo de contenidos que suscripción, motivados mucho, como tú bien dices, por motivos económicos. Desde el punto de vista que familias que de repente se vieron obligadas a reconducir sus gastos porque a lo mejor un miembro de la familia había entrado lo que nos denominábamos aquí un ERTE, ¿no? Que no se iba al paro, no se iba al desempleo, pero tenían menos recursos, ¿no? O que verdaderamente no veían un futuro en ese momento que vivíamos diciendo que qué va a pasar y la gente retrae, ¿no? Entonces vieron en los modelos de suscripción una manera de seguir entretenidos, de seguir informados, de seguir evadiéndose sin tener que pagar ese consumo unitario que era donde veníamos, ¿no? La venta unitaria de libro de papel o venta unitaria de ebook o de audiolibro. Y por eso el crecimiento enorme que ha tenido la suscripción, que está para quedarse. La pandemia crea una cultura de suscripción en los mercados hispanos amplísima, ¿no? Y aquí yo creo que los editores, a diferencia, como comentaba también Mariana y Jaime Iván, del inicio de la era digital al principio de la década anterior, esto lo han aceptado porque ven que es una realidad de consumo no solo de contenidos digitales del sector editorial, sino de música, de cine, de prensa, de revistas. Por ejemplo, aquí en España, a raíz de la pandemia, todos los medios de comunicación, las principales cabeceras, han apostado por modelos de suscripción, algo impensable antes de la pandemia. ¿Y qué ha pasado en los últimos 6 meses? Que en España ya hay más de 500.000 de personas que religiosamente pagan su suscripción para acceder a prensa y revistas. Esto es muy positivo. Esto es muy, muy positivo. Por lo tanto, para mí, ¿qué ha provocado la pandemia? Una aceleración de los modelos de suscripción que están aquí para quedarse. Vale, mira que muy interesante. Yo antier, en la noche hubo aquí una charla de Porter Anderson de Publishing Perspectives sobre la economía del libro en la pospandemia. Y al final un librero le preguntó, ¿y qué va a pasar con las librerías independientes después de la pandemia? Y el tipo le respondió muy agudamente, aprendan a darle sostenibilidad a lo que aprendieron durante la pandemia, a lo que empezaron a hacer durante la pandemia. Y eso creo que es una bonita lección para el futuro. Ayman, ¿tú cómo ves el asunto? Bueno, yo creo que este es el punto más caliente de la plática y yo tengo ahí unas ideas que yo quisiera compartir. Primero, todos los que estamos en la industria del libro en Colombia, pues vimos el efecto de la pandemia, especialmente el año 2020. En el caso de nosotros, Hipertexto Netizen, digamos que tenemos una ventaja que a veces no sé si es una desventaja, que tenemos la forma de mirar el desarrollo de la industria desde distintas ópticas. O bien, por ejemplo, como partners de Bookwire agregando contenido, o bien con los negocios que tenemos de canales propios, o bien con las plataformas y vemos datos por todas partes. ¿Qué quisiera decir? Cuando arrancó el año 2021, una de las primeras cosas que tú la sabes muy bien, Bernardo, fue que la Cámara Colombiana del Libro hizo una microencuesta muy rápida. ¿Cómo le fue al sector en el año 2020? Como, oiga, necesitamos datos. En esa microencuesta participaron 105 empresas, específicamente 64 editoriales, 27 librerías, 13 distribuidoras y un marketplace. Interesante de esa encuesta. En todos, a nivel general, el decremento, el impacto negativo de la pandemia en Colombia, según esa encuesta con esa muestra, fue del 13%. En esa encuesta participó un marketplace, no dicen el nombre, pero uno lo puede intuir muy fácilmente, donde ese marketplace creció un 126%, 125%, pasando de facturar 16.000 millones de pesos a 36.000 millones, que eso mal contado son 9.4 millones de dólares solamente en el año
lo que fue el año 2020. Entonces, ahí ya hay una primera pista muy importante. Claro, y el empleo también decreció, la Cámara lo midió, hubo decrecimiento del 9.6%, fue un palo. Pero ahí se comienzan a ver otras cosas. ¿Qué pasó en pandemia y quiénes comenzaron a tener oportunidades? Ahí se me viene a mí otra idea. Me encantó cuando tú en la preparación de esta reunión hablabas de la pandemia como catalizador. Sin lugar a dudas, la pandemia ha sido un gran catalizador para el usuario. Ese usuario que cada vez tiene más posibilidades de acceder a contenidos de mucha índole, pero no sé si en el caso de la industria del libro podamos hablar de catalización, porque muchas cosas también están pasando o pasaron con pandemia. Yo no sé si podemos, siempre hemos hablado de una reconfiguración de la cadena de valor del libro, pues creo que si antes hablábamos de una reconfiguración, no sé si el término sea reconfiguración, pero lo que sí es cierto es que si lo puedo llamar cadena de valor, industria del libro, y hablo específicamente de los que están o estamos del lado antes de llegar al lector, de los editores, distribuidores, comercializadores, todo eso está teniendo un cambio muy, muy grande. El crecimiento de los e-commerce, por ejemplo. Hay otra acción que hace la Cámara Colombiana del Libro que lo hace la parte jurídica, que es el eliminar contenidos de web piratas de todo tipo. Y aquí hablo tanto de impreso como de electrónico. Yo veía los últimos 2 datos que mandaron de la Cámara. En el mes de agosto eliminaron 1.503 obras de sitios piratas. Y ojo, no estoy hablando solamente de tema de contenido digital, hablo de contenido impreso, de fotocopia, que es un fenómeno muy latinoamericano y muy de nuestros países. Y yo, como se lo decía alguna vez a alguien en la Cámara, le dije, ya esos que veíamos en los semáforos vendiendo libros, ya no los venden en los semáforos, los venden en Instagram, los venden en Facebook, los venden en Mercado Libre. Yo sí quiero decir que estoy literalmente aterrado de ver esa proliferación de tantas cosas donde todas no necesariamente son buenas y donde eso también está causando o va a causar que esa reconfiguración se piense. Y si antes era un poco más ortodoxo irse aquí en Bogotá, por ejemplo, hay un sitio muy famoso que lo llaman el Tenen, que ahí entonces que siempre se cree que ahí ya el tema no está en el centro de Bogotá, el tema está en las páginas web, el tema está en muchas personas que están haciendo muchos negocios, que los estén haciendo de manera adecuada, fantástico, pero también sabemos que hay un problema muy complicado. Y eso conecta, claro, eso es una gran oportunidad. Yo también, digamos, hay datos que yo puedo compartir. El incremento, por ejemplo, si comparamos 2019 versus 2020, por ejemplo, en todos los sectores que tenemos en distribución digital multicanal fue brutal. Claro. Si yo veo, por ejemplo, dentro de nuestras unidades de negocios propias de hipertextos, la que está en la parte de comercio de libros, estamos hablando, inclusive ya después de en 2020, crecimiento cercano al 25%, este año del 30%. Entonces uno ve que muchas cosas se van reconfigurando y van trayendo como otras lógicas que hay que entender. Y conecto quizás también con lo que decía Mariana aquí, que es otro, creo que es uno de los retos grandes que hay y va a conectar con la tercera parte de este conversatorio, que es lo que viene. Pero lo que sí vemos ahora era lo que estábamos anticipando desde hace un tiempo. La explosión de modelos de negocio, de posibilidades de todo tipo, en donde todo momento, yo quizás podría decir que por allá en el año 2012 uno podría casi que saberse como que todas las plataformas, o hoy en día vaya usted, le preguntan y esta plataforma y esto qué hace o esto qué deja de hacer. Esto es una explosión grandísima en donde yo creo que hay unas oportunidades increíbles para la industria, pero unos retos también, yo me atrevo a decir, más sofisticados que los retos que teníamos hace 10 años cuando estábamos pensando en el tema digital, porque también es un tema, lo debo decir, un tema de industria. Eso es como lo que podría decir. Jaime Vale, me uno a lo que tú dices con respecto a los cambios notables que ha habido en la cadena de valor del sector en Colombia. ¿Por qué? Porque es un proyecto que la Cámara Colombiana, al que la Cámara Colombiana del Libro le dedicó muchos recursos desde el 2018, venía lentamente la modernización de la comercialización del libro en Colombia. Con la pandemia y el apoyo de las autoridades públicas
el Ministerio de Cultura, el IDARTES en Bogotá, logró hacer un impulso final. Hoy tenemos Colombia Lee, que es una plataforma que emula con las mejores plataformas que hay de comercialización, no de comercialización, de visibilización del catálogo editorial colombiano. Se apoyó a muchas librerías editoriales y librerías medianas y pequeñas en tener un software de gestión. Y a las librerías se les dotó y se les capacitó para hacer comercio electrónico. Esos son pasos interesantes. Hay que darle sostenibilidad, indudablemente. Y quería destacar también que en Colombia cualquiera pensaría que en el 2020 cayó el registro editorial. No, se incrementó. Y si yo paso por América Latina, lo mismo pasó en Argentina, en Chile, el registro editorial se incrementó. Y estoy seguro, las cifras lo muestran, que el mayor incremento fue en títulos digitales. Yo digo, por ejemplo, en Argentina creció el registro digital en el año 2020, representó el 38% de todos los títulos, en Chile el 39% y en Colombia el 37%. Hay otras pistas interesantes. Correcto. Entonces seguimos con nuestro tercer punto, ¿cierto? Hablemos del futuro, del futuro no, del corto y del mediano plazo. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde hay que apretar tornillos? ¿Dónde hay que fortalecer, darle más sostenibilidad a ideas interesantes? ¿Qué sectores se van a mover más en los próximos años? ¿Dónde lo digital va a jugar más fuerte? Pensemos un poco en los subsectores, en los textos escolares, qué está pasando, el interés general se está moviendo de tal manera. En fin, reflexionemos sobre esos puntos, a ver ustedes qué nos pueden aportar aquí. Arranquemos entonces, Jaime Iván, le toca ahora. Bueno, quiero arrancar con lo que interpreté de la charla en la que estuviste, que la sostenibilidad que aprendimos en pandemia es la que va a garantizar, eso que aprendimos en pandemia es lo que va a garantizar esa sostenibilidad en futuro. ¿Y cómo lo interpreto yo? Si antes, digamos, y hablo en un caso también muy personal, siempre como atento de mirar estos temas, yo creo que ahora la exigencia es un poco mayor y las oportunidades son mayores, pero en la medida en que las oportunidades son mayores, también cualquiera de nosotros, independientemente del lugar donde esté la industria, sea un editor, sea un distribuidor, sea un agregador, sea una plataforma, sea lo que sea, tiene que también identificar muy bien esos actores que están alrededor de él, porque hay un componente que creo que también lo complejiza un poco más, y es que cada vez encontramos que hay más cosas de más cosas, inclusive que esa tendencia la veníamos viendo de tiempo atrás, agentes de la industria editorial que siendo tradicionalmente ocupando un rol, por ejemplo, alguien que fue siempre un editor, ese editor ya no es un editor, sino que ya es un distribuidor, es un agregador, tiene una plataforma, conecta con otros contenidos, vincula más contenidos. Entonces, creo que lo que viene es más de eso en mayor cantidad, en donde ya no es como dónde se ubica cada uno o cada quien, sino cómo cada quien en lo que yo llamo históricamente la estrategia digital de cada quien, que es un hecho y que va a ser cada vez mayor, porque lo sabemos y somos consumidores, y me encantó esa idea de Mariana de que el día tiene 24 horas y habrá que ver la gente cómo en esas 24 horas, cuánto invierte para ocio, para estudio, para lo que sea. Cada vez las oportunidades y las opciones van a ser mayores. Creo que eso va a ser muy bueno para el consumidor, esa cantidad de ofertas. Es un reto y para todos los que estamos del lado de acá, mirando cómo apalancar, cómo construir, es un reto mayor. Hace unos años, te acordarás, Javier, que hablábamos de los advenedizos que llegaban a la industria editorial. Yo creo que los advenedizos ya es un tema normal, de que llegan muchos emprendimientos, muchas ideas de todo tipo. Si vieron quizás semanas, en la revista Semana hace un tiempo, un artículo de una empresa colombiana, una startup, que en un año o 2 años editó, autopublicó 3.000 autores, por ejemplo, modelos muy rompedores. Eso es otro tema que tiene sus características, porque también pues, modelos muy masivos, modelos más especializados, cómo los creadores de contenido, que ahí también tenemos una experiencia, entienden que más que hacer libros, crean contenido, y el contenido se puede materializar
o en un libro, o en un capítulo de un libro, o en un audio, o en un video, o en un podcast, o en un formato SCORM que tiene que ver con educación. Entonces, la relación también entre edición y educación creo que cada vez es mayor. Los sistemas de información, el caso que tú colocaste de Colombia Lee, es algo que también va a marcar muchísimo. Todo el tema, sistemas de información, sistemas de metadatos, de intercambio de información, interoperabilidad entre plataformas, acuerdos entre plataformas. Ahí van a pasar, creo que ahí van a pasar muchas cosas. Te agrego Y una los cosa. nuevos, dime. Formación de recursos humanos para esa cadena. Sí, Creo que hay por un ahí hay tema un post ahí muy famoso de Manuel Gil, que alguna vez lo puso en su antónimas del libro, que una editorial que estaba pidiendo un perfil de algo que no existe. Eso tiene que ver obviamente con que estamos requiriendo, y todos lo hemos vivido, profesionales que tienen que hacer, y todos, y también el aprendizaje que nos demanda quienes estamos ahí, pues de tener la mente abierta todo el tiempo para también estar aprendiendo. Y termino la pregunta con lo que yo también veo a nivel, digamos, comercial. Javier lo dijo muy bien al inicio, pues al final del día esto es una industria que genera empleo, es una industria que debe ser una industria y que tenemos que también cuidar y ver cómo fortalecer. Pero claro, estos nuevos modelos de negocio de los que tanto hemos hablado y de los que, bueno, por ahí tengo, Javier, el papelito que me regalaste alguna vez con los modelos de negocio y todos los que hay. Eso es un día a día, y lo que me inquieta y lo que tenemos que aprender es ver eso ahí, cómo va a encajar cada quien o cómo cada quien va a desarrollar su estrategia. Veía, por ejemplo, una nota hoy en El País de la Feria del Libro de Madrid, la gran pregunta que se hace sobre la impresión bajo demanda. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de impresión bajo demanda? Viéndola desde el punto de vista tecnológico, ¿eso cómo puede seguir jugando? Mejor dicho, lo que hay es trabajo, y lo que hay es que pensar para seguir construyendo con esos retos un poco de los que estoy comentando, y esas dificultades con las que vamos a tener que vivir y que tenemos que ver cómo vamos a afrontar. Eso es un poco lo que Jaime, podría decir. gracias. Javier, tu turno para hablar del corto y el mediano plazo. Corto y mediano plazo, sí, los siguientes 5 años, o como hemos estado hablando de décadas, si queremos esta década, ¿no? Yo veo, añadiendo a todo lo que ha dicho Jaime Iván, que coincido, veo también dos grandes tendencias. La primera es que venimos de una primera fase de la era digital muy textual y nos adentramos a una segunda fase muy audio, muy sonora. Esto, para que todo el mundo se tranquilice que nos esté viendo o escuchando, no significa que el libro en papel o el libro electrónico va a desaparecer, pero sí estamos viviendo como sociedad una comunicación, una interacción con las tecnologías, que hemos pasado de estar en un teclado buscando cosas y rastreando cosas a una oralidad con la tecnología. Simplemente un WhatsApp. Hace 5 años en WhatsApp escribíamos mensajes de texto, y hoy en día estamos mandándonos continuamente mensajes de audio. Próximamente vamos a interactuar con la gran mayoría de las tecnologías de una manera muy oral. Y ahí el audio, en el sector editorial, yo creo que, como estamos hablando, tenemos la base, hemos hecho lo primero que teníamos que hacer, que era transformar los libros en papel en formato audiolibro, pero nos entramos ahora a un nuevo mundo donde las historias van a nacer en audio para ser consumidas en audio, y luego a lo mejor tiene una segunda y tercera vida en formato papel, en formato electrónico. En el sector editorial del mundo de la educación, el audio va a crecer de manera exponencial, como ha crecido también muchísimo el vídeo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el sector editorial apuesta firmemente por este nuevo formato audio en su mayor, por así decirlo, de sus definiciones, ¿no? Y la segunda tendencia que yo veo que está verdaderamente dando grandes avances tecnológicos es la inteligencia artificial. Esto va a sonar un poco a ciencia ficción, pero si quieres nos invitas dentro de 5 años, Martín, y tú, Bernardo, a otra segunda revisión, a mitad de década, y vamos a ver cómo la inteligencia artificial en el sector editorial va a permitirnos, sobre todo a las pequeñas y medianas editoriales, hacer crecer su negocio de manera muy exponencial. Me explico. Sabemos el coste de las traducciones, sabemos el coste, por ejemplo, de producir un audiolibro. Próximamente, y cuando digo próximamente, en digital estamos hablando 1 año o 2, vamos a poder producir libros en formato audiolibro a un coste bajísimo.
Hoy en día, por ejemplo, transformar una novela de 200, 300 páginas a formato audiolibro cuesta alrededor de 2.500, 3.000 euros, que para muchas editoriales medianas y pequeñas es una barrera de entrada, ¿vale? Por eso solo los grandes grupos, Planeta, Penguin Random House, se pueden permitir tener estos grandes catálogos. Gracias a la inteligencia artificial, veremos que vamos a poder producir masivamente, con una calidad bastante alta, un montón de fondo de grandes editoriales pequeñas y medianas que hoy en día no se pueden permitir hacer este tipo de apuestas. Y luego también vamos a ver una generación de contenidos, más en el ámbito informativo y más en el ámbito educativo, a través de robots, a través de inteligencia artificial. Una novela, un ensayo, necesita una alma humana, pero verdaderamente leer un texto educativo o reinterpretar un texto informativo lo puede hacer un robot muy fácilmente, ¿vale? Entonces, esto que puede inquietar a mucha gente, lo que va a haber es una redefinición de roles, ¿no? Y de qué manera las máquinas van a poder ayudar al sector editorial a producir más barato y en diferentes idiomas. A lo mejor nos vamos a plantear una editorial colombiana no vender los derechos de una obra que tiene al francés o al inglés, porque va a poder producirlos ellos mismos y sacarlos al mercado en todos esos idiomas. Yo creo que viene una ventana de nuevas oportunidades, todas ellas digitales, que luego puede tener transformación en papel, muy, muy interesante. Ok. Mariana, cierra tú esta discusión con tu postura sobre el futuro en el mediano y en el corto plazos. Bueno, yo tengo que decir que yo estoy bastante de acuerdo con Javier en la oportunidad del audio, pero difiero. O sea, yo creo que sin duda el audio es bueno, la nueva gran tendencia. Creo que sin duda la inteligencia artificial nos va a cambiar muchísimo el panorama. Y ahora, en lo que difiero, Javier, es que eso no es mañana, eso es ya. O sea, lo estamos viviendo ya. Nosotros desde Bookwire estamos activamente trabajando en este campo. Eso no es dentro de 2 años. La tecnología, el text-to-speech, la tecnología que coge un texto y lo convierte en voz humana automáticamente, de manera que esos costes de producción bajan al 50% para un audiolibro, está aquí, está muy bien desarrolladita en inglés y muchas empresas como nosotros estamos trabajando activamente en que lo sean en español. Con lo cual, sin duda, yo creo que el mundo del audio, has dicho una cosa súper interesante, Javier, es verdad, el mundo del audio no solamente visto como mis fondos editoriales puestos en audio, sino también como contenidos que nacen desde el audio, será la gran tendencia, pero esto tiene que ir acompañado de un gran movimiento tecnológico que hará que esto sea mucho más accesible para todos los productores de contenido y por lo tanto haya una oferta muchísimo más masiva y los consumidores puedan cada vez más acceder a ello. Sí que lo que estamos viendo, que esa es otra tendencia que yo resaltaría aquí, desde una perspectiva ya no de editor, sino de canal, es la entrada fuerte en habla hispana de muchos canales nuevos, o sea, canales mucho nórdico, muchos canales que ya estaban presentes en otras geografías, que apuestan por el libro en español, que apuestan por el audio en español, y esto ayuda para nosotros como distribuidor, lo vemos clarísimo, esto nos ayuda mucho a que se desarrolle, a darle vida al mercado, a que cada vez haya más consumidores, pero sí que veo que también otra gran tendencia será entre ellos una competencia extrema por el consumidor. De hecho, vivimos en paralelo, si me salgo un momento del mundo del libro, en un momento histórico en donde la publicidad en Internet, o sea, lo que era la publicidad de pago en Facebook, Instagram, Google, ahora está pasando por una enorme transformación, donde esa competencia llevada al extremo, muchos cambios de algoritmos, muchas decisiones tecnológicas de esos grandes players, han hecho que cada vez sea más difícil, más costoso captar un cliente. Entonces, para mí la gran pregunta es, esta guerra salvaje entre plataformas, ¿cómo va a evolucionar? Y el reto será muy grande para todas esas plataformas de realmente poder capturar un trozo de mercado significativo. Desde la perspectiva del usuario, la tendencia es cada vez más contenido, cada vez más audio, cada vez más usabilidad y más facilidad, y cada vez, yo creo que más modelos de suscripción, más tarifas planas. Con lo cual, muy buenas noticias para el consumidor. Yo creo que para los editores también, todos son buenas noticias y oportunidades, o sea, de realmente entrar en nuevos formatos y en nuevas dimensiones y tener más canales de venta. Y bueno, por ejemplo, nosotros como distribuidores, pues también fabuloso porque vemos que realmente de un lado y del otro cada vez hay más opciones. Habrá más competencia, pero hay más opciones.
Yo no puedo dejar de pensar, Mariana, en el tema de las brechas tan grandes que hay, sobre todo en América Latina, en el acceso a este tipo de contenidos, a los dispositivos, a todo esto. Yo creo que si esto se quiere mover, la política pública tiene que dirigirse mucho a fortalecer ese campo, porque sí, nosotros estamos en niveles de consumo, de lectura muy bajos comparado con el mundo desarrollado, comparado con España, pero en América Latina y Colombia está en un nivel muy bajo todavía. Masificar ese consumo tiene que pasar mucho por la política pública, ¿no crees? Totalmente, tiene que pasar mucho por la política pública para facilitarlo, pero yo te voy a decir, desde mi humilde opinión, además como colombiana, que viví en Colombia la mayor parte de mi vida, yo creo que el audio es el gran democratizador del contenido, es el gran democratizador de la cultura, porque los dispositivos y el acceso a los dispositivos, es verdad que es un punto muy clave. Es un punto muy clave en el que estoy de acuerdo, las políticas públicas tienen que jugar, pero eso se ha ido extrañando mucho, mucho. Luego, las nuevas generaciones y las no tan nuevas generaciones en Colombia y en América Latina están súper acostumbradas a lidiar con un teléfono inteligente. Y evidentemente no deja de ser un aparato costoso, pero muy masificado, muy masificado. ¿Cuál es la gran revolución aquí? La gran revolución es que ya no tenemos que partir de unos niveles ¿cómo se llama eso? De educación literaria, digamos, tan avanzados para poder llevar la cultura a personas de cualquier nivel socioeconómico en cualquier rincón perdido del país. ¿Por qué? Porque el audio lo que te permite es romper con esa gran barrera y llegar democráticamente a todo el mundo, es hablarle a todo el mundo, que tanto los contenidos más educativos, más técnicos, como las historias, lleguen al público como llegó el radio, como llegó en su momento, ¿no? Y que trajo aire a poblaciones más rurales. Pues para mí el audio a través del podcast, a través del audiolibro, es el nuevo radio, o sea, es esa gran, hermosa revolución que puede llevar la cultura a cualquier rincón. Vale, mire que ya hemos estado muy juiciosos con el tiempo y ya vamos a completar una hora. Martín, ¿tú crees que hay preguntas del público como para una rondita con nuestros colegas? Bernardo, de momento no hay preguntas del público, pero ya que Javier Zelaya está a punto de tener que marcharse, propongo que le demos a Javier una oportunidad para decir unas palabras de cierre antes de que se desconecte. Yo creo que cada uno de ellos podría estar un cierre ahí de 2 minutos, 3 minutos cada uno para despedirnos, ¿cierto? Perfecto. Vale. Adelante, Javier. No, pues voy a hacer una extensión de la reflexión de Mariana porque me ha gustado y sobre todo, bueno, vosotros que sois colombianos, que sois de América Latina, conocéis vuestro mercado muchísimo mejor que yo, aunque haya viajado muchísimo y haya trabajado en vuestros territorios, pero por mi experiencia laboral en los últimos años, en la evolución del audio, que yo verdaderamente coincido con Mariana, va a ser el dinamizador de la entrada masiva del consumo de contenidos culturales en América Latina. Lo que yo tardé en España desde el punto de vista de desarrollo de número de usuarios de pago, en España lo que tardé 2 años, en América Latina lo conseguí en 1 año, ese mismo nivel, ¿vale? Para que veáis la dimensión. El problema, que lo ha descrito muy bien Mariana, no es tanto el acceso o el teléfono móvil, que, sabes, independientemente de tu poder adquisitivo, la gran mayoría de las personas en América Latina tienen un teléfono móvil de diferente valor, pero tiene un teléfono móvil. Es el método de pago, las pasarelas de pago. Es el problema que hay en América Latina. El sistema financiero no permite que sea ágil los pagos a través de estas plataformas, ¿no? Como hay en otros países como anglosajones o en Europa, donde básicamente es un clic y no hay problema, ¿no? Hay muchas tarjetas de muchos bancos, de entidades financieras en América Latina y no todas ellas admiten este tipo de pagos. Luego vosotros, como sabéis, estáis acostumbrados más al micropago semanal que el pago mensual, y estas plataformas, como han nacido la gran mayoría en entornos anglosajones, europeos, y aquí pagamos mensualmente, entonces nos toca también por parte de las plataformas hacer un desarrollo para que permitan estos pagos semanales, ¿vale? Estos pagos a débito, no a crédito. Vosotros principalmente pagáis en débito, mientras que en los países anglosajones, Europa, pagamos a crédito. Pero una vez que se haya atendido esto, que ya te digo, el problema está muy identificado y se va a resolver tecnológicamente a la vuelta a la esquina, vais a ver una explosión de consumo a través de estas plataformas, ¿no? Entonces,
Yo veo sobre todo en América Latina esta explosión de consumo en audio como una gran oportunidad al sector y verdaderamente animo a todos los editores a ver en este nuevo formato que afortunadamente, como decíamos al principio, así como hubo un rechazo psicológico al formato ebook, que hubo, ¿sabes?, mental de esto que no pase, con el audio, yo creo, de las lecciones aprendidas, pero también porque a todos nosotros nos enseñaron a leer con nuestros padres o nuestro docente leyéndonos en voz alta, ¿no? Y entonces hay un acercamiento al formato oral que no lo hemos tenido con el ebook y ha hecho que el sector acepte mucho mejor este nuevo formato y veremos, ya te digo, a lo largo de los próximos años una explosión en América Latina del consumo audio muy interesante. Vale, Javier, muchas gracias y buen viaje, ¿no? Mariana, cuéntanos tú unas palabritas de despedida. Perfecto. Pues yo creo que mis palabritas de despedida sería decir que si vemos el desarrollo de los contenidos digitales en la última década, yo creo que las noticias son bastante buenas, que el panorama es esperanzador, que realmente se ha recorrido un camino importante en cuanto a la oferta, en cuanto a la demanda, la aparición de plataformas y en cuanto a la tecnología. Que el COVID sin duda nos ha ayudado a que ciertos comportamientos se disparasen y que se arraiguen y que se queden, creemos y esperamos que para siempre, y que el gran factor, yo creo que diferencial de esta nueva etapa post-COVID será la tecnología, que realmente los avances tecnológicos, lo que comentábamos ahora, la inteligencia artificial, los temas de publicidad, todo lo que, digamos, en Internet es como esta nueva ola de tecnología de Internet, todo esto que está apareciendo será el nuevo gran catalizador. Yo creo que tendrá un efecto también grande, quizás no tan grande como el del COVID, pero sí en disparar los nuevos formatos como el audio, el mayor acceso y el mayor acceso de los ebooks también generalizado para todos. Y por último decir que realmente, yo también viendo el panorama internacional, el habla hispana es, bueno, realmente ocupa cada vez más un rol relevante, ¿no? O sea, sin duda tenemos en inglés, ¿no? Que los contenidos en inglés van porque va muy empujado por mercados como el de Estados Unidos, súper a la delantera de todo, pero también yo veo que en la última década nuestra constelación América Latina, España, ha ganado muchísima relevancia. Somos, creo que 500 millones de personas que hablamos español en el mundo y eso se nota y en un entorno digital pues gana cada vez más importancia. Indudable. Bernardo, antes de seguir te interrumpo un momento que tenemos una pregunta que nos formula Carmen Millán, nuestra directora, justo cuando Javier Zelaya, que es digamos, nuestro experto en podcast, acaba de irse, pero pregunta nuestra directora, en los programas de maestría de estudios editoriales y escritura creativa del Carro y Cuervo se están desarrollando cursos para crear podcast. ¿Qué futuro le ven ustedes a esta forma? Entonces, no sé si empezamos con Mariana o con Jaime Iván o contigo, Bernardo, que seguramente también tienes algunas ideas que compartir con nosotros con respecto al podcast como formato de empaquetamiento de contenidos. A ver, Jaime Iván, ¿qué dices tú del asunto? Bueno, no, yo lo único que diría es de que creo que acá sigue viendo una gran premisa. Al lector o al usuario hay que darle el contenido en el formato que lo quiera consumir. Y en ese orden de ideas, bajo esa gran premisa, si se observa de que hay unas opciones importantes para que ese consumidor, en el buen sentido de la palabra, consuma en ese formato tiene que existir, haciendo pues los análisis. Pero mi razonamiento es ese, y en ese orden de ideas no es una mala idea. Obviamente habrá que ver el tema de la valorización, de lo que comentaba también, esas barreras que comentaba Javier o lo que comentó Mariana, pero sin lugar a dudas es una opción y muy probablemente una muy interesante opción. Es lo que podría decir sobre eso. Gracias. Mariana, ¿tú qué piensas al particular de lo de... Yo pienso que sin duda tiene muchísimo futuro como formato. O sea, de hecho nosotros vemos un consumo de contenido podcast increíble. O sea, es un formato que tiene muchísimo futuro por cuanto interesa mucho al consumidor. Ahora,
Digamos que sí, que sin duda creo que desde una perspectiva de creación literaria, si yo estuviera haciendo un máster en creación literaria, pensaría sin duda en la creación de contenidos en formato podcast, pero sabiendo que a día de hoy, y lástima que se haya ido Javier, porque esto habría sido picante que lo conversáramos, la monetización, o sea, el lograr ganar dinero con ese podcast, aún está un poco cogido con pinzas. Pero yo diría, sin duda, es un formato por el que hay que apostar, que tenemos que entender y que los creadores de contenido no pueden pasar de él, pero tenemos que estar muy pendientes a ver cómo es que se va a ganar dinero con él. Yo buena reflexión sobre la pregunta de Carmen en el sentido de que creo que el sector editorial, el sector de los contenidos editoriales necesita empezar a formar gente de una manera distinta en ciertas competencias profesionales que no necesariamente pasen por las maestrías de posgrado, porque hay que reformular los contenidos en las carreras de pregrado y crear carreras de tipo corto para atender necesidades muy específicas del mercado editorial. Porque hoy en día están saliendo de las universidades profesionales muy generalistas a los que se les trata de dar cierta especificidad en el sector editorial a través de maestrías, cursos de educación continuada. Pero creo que esto va a crecer tanto que requiere cierto tipo de formaciones más específicas. Solo lo dejo ahí como en el aire. Miren, interrumpo de nuevo porque tenemos más preguntas que nos llegan desde Facebook. Una de ellas es de una persona hablante de lengua wayú, quien nos pregunta cómo es el futuro cercano para los creadores de contenidos, pensando sobre todo en que en este momento estamos como aplastados por lo que Manuel Gil llama un tsunami de contenidos en distintos formatos, formato escrito, audiovisual, audio, todo esto, ¿sí? Y que algo que comentaba Mariana hace un rato, es difícil de monetizar, ¿no? Es decir, es complicado generar ingresos alrededor del contenido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el futuro cercano para los creadores de contenidos? Y hacemos esta ronda. Y más adelante tenemos otra pregunta muy interesante que yo creo que también va a dar algo de cancha para seguir discutiendo un poquito. Entonces, Bernardo, ¿quién empieza? Jaime, arranca. Gracias. La pregunta me cae como anillo al dedo para ese mensaje que estaba haciendo Javier y el mensaje que también Mariana nos estaba compartiendo. Si algo nosotros hemos aprendido con todo ese tema digital es lo que tiene que ver con la democratización del conocimiento y con las posibilidades que existen hoy para todos los actores que estemos dentro de esa cadena. Y entonces sobre eso que nos dice esta persona, yo quisiera dar un mensaje muy corto para cada uno de esos actores que seguramente están aquí viéndonos y escuchándonos. Quien pregunta, un autor, las posibilidades son muchísimas. Cuando hacemos la conexión autor-editor y cuando vamos a ver el tema de la monetización, yo generalmente siempre soy más de la línea de que proyectos editoriales fuertes tienen que estar acompañados por un buen editor y eso genera toda una reflexión sobre el tema de la autoedición, el autoeditarse o el autopublicarse, pero creería que proyectos de ese tipo merecen de un buen editor. Entonces, y ahí conecto entonces con los editores. Los editores, quien yo los veo como creadores de contenido, tienen un grandísimo reto por delante que tiene que ver con ese tema de la cualificación, de la formación, y es el poder conectar con estas posibilidades tecnológicas, con esta diversidad de formatos, el poder establecer por qué le apunto a este formato y de qué manera, y quizás con lo que decía Mariana, y cómo aquí, pues porque necesito buscar un retorno de esa inversión, puedo tenerlo. Entonces creo que autores y editores deben seguir trabajando juntos con una exigencia grandísima de la cualificación de los editores. Si nos vamos al tema de los libreros a manera de reflexión, creo que deben seguir aprendiendo lo que aprendimos en pandemia. Sabemos de que muchas librerías cerraron sus puertas, eso no es nuevo y eso es una cosa que venía inclusive de antes de pandemia, pero hemos visto cómo muchas se han reinventado, cómo han aprovechado los canales electrónicos, cómo han aprovechado el e-commerce, cómo han aprovechado muchas cosas, las estrategias de marketing, el focalizarse en nichos, etcétera, etcétera, donde me quedo también con esa idea de Mariana que me encantó,
va a haber mucha más competencia, pero van a haber muchas más posibilidades. Ese es el reto. Y para esos distribuidores y para las plataformas, pues obviamente de lo que venga de atrás, cada quien deberá poder determinar dónde y de qué manera participar de la mejor forma. Donde hay un componente que para mí siempre ha sido bastante complejo, que es el tema muchas veces de ese tema de la exclusividad. Yo creo que ese paradigma de la exclusividad que viene de esta industria analógica está totalmente en proceso de reevaluación, porque hoy en día es más bien como un editor puede acudir a distintas formas. No se puede pretender que un solo actor, un solo distribuidor tenga la última palabra sobre los últimos modelos, sino que ahí creo que de quien tiene esos derechos o de quien tiene esos proyectos editoriales tenga esa capacidad de poder llevarlos a distintos circuitos, tanto en distribución multicanal o como en canales propios. Y obviamente la catalización máxima la tiene el lector, porque como lo hemos visto y creo que es una conclusión de esta charla, es, llamémoslo lector o consumidor de contenido, es quien va a tener todas las posibilidades de todo ese trabajo que se está haciendo de atrás. Eso quisiera decir. Gracias. Gracias. Mariana, ¿tú qué piensas de la pregunta sobre el tema de los autores? ¿Qué les espera en este próximo futuro? Excelente pregunta, Iván. Me encantó tu reflexión. Estoy absolutamente de acuerdo. Realmente súper estructurado y totalmente de acuerdo. A esa pregunta, la verdad es que en esta era en la que vivimos, para muchas cosas, entre ellos para los contenidos digitales, sucede que nunca antes había sido tan fácil crear algo, ponerlo online, y nunca antes había sido tan difícil lograr sacarle dinero, lograr rentabilizarlo. Precisamente porque la barrera de entrada es tan bajita que hay mucho. Y competir es súper difícil. Entonces, sinceramente, o sea, yo pensando como si yo fuera una creadora de contenido y tengo es un podcast o decido hacer algo no más como creación de contenido desde una red social, saliéndose un poco del camino tradicional del editor, es súper difícil. Ahí entras en unas dinámicas en donde tienes que tener un magnífico conocimiento de marketing online y ser capaz de eso, de competir con tanta oferta, que es complicado. Yo creo que tarde o temprano eso tendrá que asentarse, y mientras haya consumidores que quieran consumir ese tipo de contenidos, tendrá que el mercado ajustarse de manera que eso sea rentable, porque si no desaparece, si es una actividad que no es rentable. Pero sí que coincido muchísimo con Jaime Iván, que ahí quizás el rol del editor es más relevante que nunca, siendo muy importante que el editor sea más flexible, más abierto y más moderno que nunca, en poder responder a esas demandas de consumo de nuevos contenidos y esa aparición de nuevos creadores de contenido, para ofrecerles ese filtro, para ofrecerles esa capacidad de distribución y de llegar a el usuario y de finalmente poder vivir de esto, ¿no? Porque creo que es una gran pregunta, es una muy buena pregunta. Estamos en un momento en donde todo esto está un poco en proceso de reajuste. Yo le agrego solo un reto adicional a todos los que planteó Jaime Iván. Es el de las asociaciones empresariales o las organizaciones colectivas en el sector editorial, que tienen que modernizarse también para atender los retos que se van a venir en el próximo plazo. Ha habido mucha resistencia a veces en las organizaciones gremiales, sería importante. Pienso en las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, muchas cosas que toca empezar a transformar profundamente para manejar mejor estos temas. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Bueno, esta es una pregunta que creo yo que plantea algunos desafíos para la industria. La hace una escritora, editora, gestora cultural que tiene un trabajo muy interesante que se llama Paola Caballero, y pregunta: ¿qué tanto le interesa hoy en día a la industria editorial trabajar con la literatura expandida, entendida como este tipo de creación en el que la frontera entre las artes se pierde y la programación, es decir, el código también juega un papel, ¿sí? Es decir, al final estamos hablando de lo transmedia, de lo crossmedia, más allá de los formatos tradicionales y más conservadores en el ámbito de la creación. Entonces, ¿quién se anima a metérsele a este toro de pregunta?
Yo me animo. Mariana. Anecdóticamente, listo. Yo trabajaba en el grupo Vertical y en el año 2010-2011, cuando empezaba el mundo del libro digital, yo personalmente pensé, esto es, o sea, llegó el transmedia, ¿no? Los libros infantiles, vamos a jugar con diferentes construcciones artísticas, mezclándolo con eso, informática, con opciones para el lector, ¿no? Casi construyendo rayuelas virtuales. Y la verdad es que a día de hoy, que eso no significa que el futuro no vaya para otra cosa, a día de hoy la lectura sigue siendo en su gran mayoría un proceso muy lineal, en donde este tipo de ejercicios o de experimentos, digamos, son muy puntuales y no comercialmente muy exitosos, en donde sacar al lector del hilo conductor de la novela o del libro de no ficción está bien y aporta valor, pero en realidad no lo suficiente para que ese lector quiera pagar más o no lo suficiente para que genere más dinero, que al final, no nos engañemos, es lo que mueve el mercado. Con lo cual, yo pensaría que aún no. Yo creo que aún no. Creo que todavía sí, estamos yendo a modelos más de audio, se abren posibilidades de hacer cosas un poquitito más novedosas en el audio, por ejemplo, en ciertas obras, digamos, que incorporan referencias musicales y puedes jugar un poco. Pero sí pienso que a día de hoy es un mercado que está súper verde y que los grandes grupos editoriales no han apostado por él justamente porque no vean que tenga un retorno económico muy grande. ¿Tú Yo tienes algo que quisiera, anotar ahí, Jaime? estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mariana, pero quisiera complementar algo. Muchas veces cuando yo me siento con un editor y hablamos de algo tan trillado como la estrategia digital, el primer planteamiento que yo siempre suelo hacer es, ok, acá hay que ver siempre los dos caminos. ¿Qué puedes hacer tú en un modelo de distribución amplio, lo que yo llamo multicanal, con distintos modelos de negocio? ¿Y qué puedes hacer en canales propios? Una iniciativa de este tipo, llevarla al multicanal, es compleja porque seguramente es una iniciativa que tiene muchas particularidades y muchas especificidades que no va a encajar necesariamente en determinados tipos de distribución o de plataformas. Pero sí creo, y hay que destacar, y lo puedo decir, el caso, no sé, me parece en Colombia, por ejemplo, Makemake, que lo que ha hecho Paola, que ha sido Catalina Holguín, perdón, me parece muy interesante. Cómo en un modelo propio está trayendo un asunto donde no solamente están los libros, pero también está la parte infantil y el transmedia, y es, llámese un distribuidor o llámese, son como ejemplos específicos que pueden ser en sus nichos muy exitosos. Entonces, probablemente lo que yo le diré a la persona que hizo esa pregunta es, sería bueno identificar hasta dónde no es una aventura demasiado descabellada pensar en fortalecer el tema de canales propios, ¿sí? De hacer algo, si es que realmente, o buscar algo que sea afín para desarrollar esa idea con ese riesgo importante que comentó Mariana, la monetización. Porque obviamente cuando a veces se arranca algo de ceros, hay que estar dispuestos a llevar una curva. La tecnología está ahí, las plataformas están, los servicios tecnológicos que proveemos y que proveen muchas empresas a la industria están, pero es como esa idea de desarrollo. Es lo único que yo agregaría como esa posibilidad de que pueda generar comunidad, nicho y casi que es como un microproyecto en algo muy específico que puede comenzar a expandirse de otras maneras. Perfecto. Martín, ¿alguna otra pregunta? Pues no, no tenemos más preguntas de momento. Pues creo que podemos ir cerrando. No sé si haya alguna reflexión, Bernardo, que tú quieras hacer recogiendo las ideas planteadas por nuestros demás invitados. Creo que son personas que desde el terreno están conociendo y construyendo además la vanguardia de cómo se está desarrollando el ecosistema de contenidos digitales en el mundo del libro. Así que creo que vale la pena como cerrar de alguna manera recogiendo algunas ideas que tú consideres que nos quedan hoy, 15 de septiembre de 2021, cuando seguramente dentro de poco la realidad será muy distinta, porque esta es una industria que evoluciona a una velocidad vertiginosa.
Indudablemente, Martín. No, yo creo que lo que hemos visto aquí es claro en el sentido de cómo en la década pasada muchas de las tendencias que se asomaban tímidamente a comienzos de este siglo se consolidaron un poco a nivel global y empezaron a penetrar los mercados de mundo en desarrollo, en particular hablemos de América Latina, y que la pandemia aceleró todo esto. Entonces muchas de las cosas que estaban ocurriendo que, tímidamente en la década pasada afloraron con fuerza en el último año. Y el mensaje más importante y yo creo que nos dan nuestros colegas es, venga, esto no es ciencia ficción, como lo dijo Mariana muy claramente, venga, no, esto es ya, esto no es corto y mediano plazo. Obvio, hay muchos retos que hay que resolver, desde el tema del cierre de brechas en el acceso a infraestructura y dispositivos digitales, ¿cierto? Romper las barreras que hay dentro del sector empresarial hacia lo digital, modernizar los sectores empresariales en este campo, darle sostenibilidad a lo que ha ocurrido en los últimos meses, porque creo que eso en todo el mundo se puede predicar cosas similares de cómo se ha venido modernizando la cadena de valor. Yo creo que hay un mensaje muy interesante que nos han trazado nuestros expertos y creo que al público que allá vio esta conversación y que la puedan ver en los próximos meses, les darán muchas luces sobre lo que se viene en el futuro, Martín. Y no, agradecerle mucho a Javier, a Mariana, a Jaime Iván. Un abrazo fuerte para todos y buena noche o buen día o buena tarde para los que nos están escuchando, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, lo he disfrutado un montón y bueno, un placer estar con ustedes como siempre. Sí, Gracias. Yo antes de despedirme y pues de darles las gracias a Mariana, a Javier, a Jaime Iván y a Bernardo, también pues, quisiera pedirles que continuemos esta conversación. Ustedes, Mariana, Javier, Jaime Iván, se van a encontrar en Frankfurt dentro de poco, en este reencuentro de la Gran Feria del Libro. Y creo que allí verán nuevas tendencias, verán cosas nuevas, se les ocurrirán ideas para seguir construyendo este mundo futuro que, como decía Mariana, en realidad no es mundo futuro, sino presente. Así que sería muy interesante tener la oportunidad de continuar esta conversación en una segunda, tercera sesión alrededor de todos estos temas, porque pues esto, como mencionaba hace un rato, está evolucionando a gran velocidad y creo que ustedes tienen mucho que contarnos al respecto, así que ya tocaremos a sus puertas de nuevo. Muchas gracias. Y mil y mil gracias de nuevo a los cuatro por estas aportaciones, a Bernardo por la agudeza y el acierto con los que condujo esta conversación. Y pues creo que nos quedamos con grandes ideas para seguir imaginando este mundo de lo digital en el mundo de los contenidos. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde, feliz noche. Buenas tardes.